en el libro de San Mateo, en el capítulo 7, el versículo 15 en adelante. Cuando usted lo tenga, puede alabar al Señor con una expresión de gozo y de júbilo. ¿Ven? Mateo capítulo 7, del versículo 15 en adelante. Un saludo para todos nuestros hermanos que nos están viendo acá en el país, a los hermanos que nos ven en Honduras, en Estados Unidos y también allá en España. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Puede tomar sus asientos, hermanos, y que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. Y ese es el tema bajo el cual vamos a meditar esta tarde. Por sus frutos los conoceréis. Si ustedes recuerdan, en los últimos 6 sermones que su servidor ha predicado, hemos estado hablando acerca del sermón de la montaña. Dijimos que después de que Jesucristo fue bautizado y pasó esa prueba en el desierto, fue tentado y salió exitoso de esa prueba, inició su ministerio y comenzó a predicar y a decir: el reino de los cielos se ha acercado. Y comenzó a hacer una serie de milagros, una serie de liberaciones, y a personas que también resucitó. Y por tal motivo le seguían muchas multitudes. En cierto momento subió al monte y cuando bajó pronunció el famoso sermón de la montaña, que contenía un resumen de todas las enseñanzas que Jesús había predicado en las sinagogas de los judíos. Y estas palabras no son la excepción. Viene Jesús ya para culminar el sermón de la montaña y dice cosas siempre interesantes, porque Jesús es así. Por eso la gente lo seguía, por eso Jesús, la gente quería escucharlo, porque la misma escritura da testimonio que enseñaba y hablaba como quien tiene autoridad y no como el resto del pueblo, como el resto de los maestros de su tiempo. Y el Señor viene diciendo algo muy bonito, algo a lo que hay que prestarle mucha atención, y Él dice: guárdense de los falsos profetas, porque ellos vienen vestidos como ovejas, pero la realidad es que son lobos rapaces que quieren destruir y aprovecharse de la comunidad o aprovecharse de sus oyentes. Y Jesús establece lo que yo he llamado un protocolo a seguir para poder identificar a tales personas. Vamos a comenzar diciendo que la figura del profeta en la Biblia y en el Antiguo Testamento es una figura importante, es una figura emblemática y es mucho más de lo que nosotros creemos hoy en día, que el profeta es el que ve el futuro, que el profeta es el que le dice a uno qué es lo que va a suceder. Pues el profeta, o el sentido del profeta, es algo mucho más amplio. La figura del profeta en el Antiguo Testamento debemos de entenderla como la voz de Dios. O sea que cuando el profeta hablaba, no hablaba primero cualquier cosa. Y cuando el profeta hablaba, no estaba diciendo tampoco cualquier cosa, ni algo que él estaba pensando, sino que era la voz de Dios. Y no solo se levantaba en medio de una sinagoga o en medio de una iglesia, como nosotros lo vemos hoy en día, sino que estaba cerca de las autoridades, cerca de los reyes, cerca de la nobleza, de las personas que dirigían el pueblo, para decirle cómo debían conducirse delante de Dios. Y estando ahí, entonces también se daba la oportunidad para que el profeta no solamente era la voz de Dios, sino que también el profeta enseñaba, porque el profeta enseñaba el camino de Dios, no solo al rey, no solo a las personas que estaban cerca del palacio, sino también al pueblo. Entonces, el profeta era una figura muy relevante. El profeta era una figura muy importante en medio del pueblo de Israel. Enseñaba el camino y también ejercía de juez sobre las naciones. ¿Recuerdan el caso de Samuel? Samuel era exactamente eso, era profeta, pero también era juez en medio de Israel. Entonces el profeta es el que habla y enseña
en nombre de Dios. Y de ahí su importancia, de ahí su relevancia. Es más que aquella persona que ve o que dice el futuro. Es algo más que eso, pero Jesús dice algo importante. Y él dice, guárdense de los falsos profetas. Y veamos cómo es esto. ¿En qué tiempo lo está diciendo Jesús? Lo está diciendo hace ya más de 2000 años. Y si hace más de 2000 años, hermanos, ya la cosa estaba así, imagínense cómo está en nuestro tiempo. Jesús se está refiriendo a esos falsos profetas anteriores, contemporáneos, y también que podríamos ver en el futuro, mientras el Señor no viene. Y él dice, guárdense entonces de los falsos profetas. Pero yo veo un problema en todo esto para el pueblo del Señor en nuestros tiempos. Y parte del problema es que nosotros desconocemos mucho de la palabra de Dios. Que a estas alturas de la vida nosotros deberíamos de conocer un poquito más de la palabra de Dios. Y lo digo por mí, lo digo por la iglesia en general. Y a veces no podemos discernir entre lo que es real y aquellas cosas que son falsas. Y fácilmente entonces, si no podemos discernir, si no tenemos esa pericia, si no tenemos esa habilidad, entonces fácilmente nosotros podríamos ser engañados. Apocalipsis 2:2, en la parte final del versículo, dice algo muy importante. Aquí se está alabando las cualidades de la iglesia. Dice, reconozco tu trabajo, tu perseverancia, esto y lo otro. Pero al final dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y ese es el detalle importantísimo, aunque hay mucha alabanza para esa iglesia. Y dice este versículo, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Algo interesante. El Señor está diciendo, guárdense de los falsos profetas. El profeta también es el que enseña. Entonces está haciendo referencia también a los falsos maestros. Y yo también agregué ahí a los apóstoles, a todas aquellas personas que ostentan cierta autoridad en la iglesia del Señor. Y Apocalipsis 2:2 está diciendo, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, a los que se dicen ser enviados, a los que dicen que tienen cierta autoridad de parte de Dios y bajo esa autoridad enseñan y hablan en mi nombre y no lo son. Y los has encontrado falsos o los has encontrado falsos. Pero hermanos, ¿cómo nosotros podemos hacer entonces para discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso? Hermanos, si nosotros fácilmente, ¿verdad? Vemos por ahí, a veces compramos de carrera. Y por eso no es bueno comprar de carrera. Porque uno cuando llega a la casa ve que los zapatos Nike que iba a comprar no son Nike, sino que son Mikey. ¿Me entiende? Entonces fácilmente somos engañados. Y si eso nos pasa con una prenda de ropa, con una prenda de vestir, ¿cómo no nos puede pasar con respecto a la palabra de Dios si la desconocemos? ¿Cómo no nos puede pasar con la palabra de Dios si alguien habla en nombre de Dios, si nosotros tenemos una relación pobre con Dios? Entonces cualquier persona no se engaña, cualquier persona no se impresiona en nombre de Dios. Pero la Escritura está diciendo, has probado, esa iglesia tiene esa cualidad, has probado a todos aquellos que vienen en nombre de Dios y la verdad es que no vienen, es que no hablan, es que no enseñan en el nombre de Dios. Entonces para poder hacer este juicio, para poder tener esta experiencia, es necesario, hermanos, hermanas, que estrechemos nuestra relación con Dios a través de la oración, a través del congregarnos, a través de que tratemos de estudiar la palabra del Señor, que no nos quedemos solamente con leer la Biblia el día que asistimos al culto o el día que el líder abre la guía en la reunión familiar. Tenemos que ir un poco más allá si queremos nosotros adquirir esa pericia. A las personas que van a trabajar en el banco como cajero, entre otras funciones, cuando los capacitan, les enseñan a desarrollar esta habilidad. A ellos les dan mucha plata, que es plata de verdad, es plata real, y ellos están tocando dinero todo el día, todas las capacitaciones. Y de repente para probarlos le introducen entre esos paquetes de dinero que le dan, dinero falso. Y esa persona tiene la agilidad que cuando va contando dice, esto es falso, esto es falso, esto es falso, pero porque él ya desarrolló esa habilidad. Pero ¿y a nosotros cómo nos va? Si nosotros fácilmente, hermano, un billete de uno falso,
Mañana nos dan uno de a 5, mañana uno de a 10 y después uno de a 20. Y lo peor es que la misma persona y volvemos a caer con la misma persona. Entonces debemos de desarrollar esa habilidad en el ámbito espiritual. Si tenemos esa pericia para decir, no, este billete es falso, también debemos de desarrollar con la ayuda de Dios, con la dirección del Espíritu de Dios, esa pericia para decir, estas cosas no provienen de Dios. Para poder decir, esto no es de Dios, aunque se parece bonito, aunque vemos que la gente se revista, aunque vemos que de repente alguien puede conocer muchas cuestiones bíblicas, muchos misterios, pero no necesariamente todo proviene de Dios, ni lo ha dicho Dios. De lo contrario, hermanos y hermanas, vamos a vivir toda la vida diciéndole amén a todo. Van a pasar a los testigos de Jehová y vamos a quedar impresionados. Van a pasar los mormones y vamos a quedar apantallados. Va a pasar la iglesia satánica y nos van a dar ganas también de seguirla. Pero es porque desconocemos mucho o poco quizás la palabra del Señor. Entonces, en un primer momento el Señor está diciendo, hay que tener una relación fuerte con Dios para poder descubrir a los falsos profetas, a los falsos maestros y a los falsos apóstoles. Y vamos a incluir aquí y a los falsos cristianos. Porque hoy más que nunca, hermanos, el evangelio sufre un grande desprestigio. Y nosotros mismos somos testigos de ello. Nosotros vamos a las comunidades, nosotros vamos a las colonias, a los cantones, nosotros vamos por ahí y hablamos del Señor y nos llevamos grandes sorpresas. Que en muchas colonias, que en muchas comunidades, nuestros hermanos, nuestros colegas cristianos, y no lo digo por nosotros como iglesia, sino en general la iglesia de Dios, hermanos, a veces somos unos grandes escándalos, unos grandes malos ejemplos. Y la gente no quiere. Y la gente no quiere seguir. Y la gente no cree. Y la gente se siente defraudada. La gente se siente engañada. Hoy más que nunca el evangelio sufre ese desprestigio. Pero usted y yo tenemos una grande responsabilidad de hacer quedar bien, no nuestro nombre, siempre lo he dicho, sino el nombre de Dios. El nombre de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Pero si uno no tiene del todo esa pericia y no tiene esa relación tan fuerte con Dios, ¿se recuerdan en el caso de Pedro? Cuando dice el libro de los Hechos que todas las personas vendían las propiedades y muchas de las cosas que tenían y la traían a los pies de los apóstoles. Y esas cosas se repartían y la comunidad iba creciendo y la comunidad iba prosperando. Pero ese es otro tema. Pero a lo que quiero llegar es el punto de Ananías y Zafira. Y es ahí por eso lo interesante de tener esa conexión con Dios, lo importante. Cuando este hombre, cuando esta mujer se presentan delante de Pedro, ¿qué es lo que dice Pedro? ¿Por qué? Él no dice por qué me han mentido a mí, por qué me fallaron a mí, por qué trataron de engañar a Dios, por qué le trataron de mentirle a él. Pero cómo este hombre, cómo Pedro logra identificar que lo que se está presentando de él es una mentira, que es algo falso, que tiene una apariencia de piedad, que tiene una apariencia de que se está haciendo algo bueno para la obra de Dios. Pero él dice, esto no viene de Dios, esto no es aceptable delante de Dios. Es lo mismo el caso de Samuel, cuando se presenta delante de Saúl y le dice, ¿qué es este balido de vacas y de ovejas? Entonces la iglesia debemos de desarrollar esa pericia, pero quizás no podamos estar hasta ese nivel. Y el Señor Jesús sigue hablando y sigue diciendo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, faltando esa experiencia, Jesús nos viene diciendo que al final el árbol se conoce por sus frutos. No tenemos tal vez la experiencia de decir, ese árbol es de naranja, ese es de guayaba, ese arbusto va a dar uvas, ese va a dar pipianes, ese va a dar huijil. No tenemos. Fíjate que algunos de nosotros sabemos hasta que vemos la fruta. Y algunos ni viendo la fruta adivinamos qué es. Entonces debemos de saber un poquito, debemos de conocer. Pero tal vez no sabemos, vemos el árbol, vemos el arbusto y no sabemos. Hay otra gente que sí sabe. Ve las hojas, ve el tallo, no sé. Muchas cualidades del árbol o del arbusto. Pero si no tenemos la experiencia, dice el Señor, por sus frutos los van a conocer, porque al final hay muchas cosas que van a ser evidentes y eso va a demostrar si las cosas son de Dios o si las cosas no son de Dios. O sea, se va a ver si de verdad es de naranja o no es de naranja. O sea, el tiempo lo va a decir y por sus frutos los conoceréis. Y aquí es donde la careta entonces
de todas estas personas que ostentan esos cargos, que ostentan esos grandes ministerios para impresionar a la gente, se comienzan a caer. En el caso del profeta, nuestro pastor general hace muchos años dio una enseñanza. Y él dijo, hablando con respecto a la profecía, que Dios quiere hablar a través del profeta. Que el profeta llega un momento en que él quiere hablar también. Porque de repente se entera de situaciones. Le dicen, mire, por allá estaba el hermano. O él ve, ¿verdad? Porque un hermano todavía tiene la debilidad y lo ve fumándose un cigarrillo. Y está ahí en la adoración. Y él dice, Señor, úsame para ir a exhortar a este hermano. Y el Señor no le dice nada a usted. A otro va a usar. O otra va a usar. Pero usted va y le dice, mira que te he visto fumando, dice el Señor. El Señor no ha dicho nada. Entonces Dios quiere hablar, el profeta quiere hablar. Y si usted se deja, Satanás también quiere hablar. Y después, en lugar de ser instrumento de Dios, podemos ser instrumentos de Satanás. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Deuteronomio capítulo 18, el versículo 22 dice así. Cuando un profeta hable en nombre del Señor, vea qué tremendo es esto. Y el cuidado que debemos de tener, de andar diciendo cosas que el Señor dice, que el Señor de verdad no dice. Porque estamos comprometiendo al Señor y estamos comprometiendo su palabra. Si nosotros mismos nos molestamos, hermanos, cuando tenemos algunas de esas situaciones, a mí particularmente me molesta cuando alguien dice, no, es que ya le preguntamos al hermano Elías. O uno toma una decisión basada en que le dicen, no, es que ya le preguntamos al pastor general y él dijo que sí. Cuando uno se da cuenta, si el pastor general no ha dicho nada, si humanamente nos molesta que comprometan nuestro nombre, comprometan nuestra palabra, cuando no hemos dicho nada, imagínense cómo es andar comprometiendo la palabra de Dios. Cómo es andar hablando en nombre de Dios cuando Dios no ha dicho nada. Ve lo tremendo. Y dice Deuteronomio, cuando un profeta habla en nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor, y fácil, mire, no ha hablado. Con arrogancia ha hablado el profeta. Y eso, por eso digo, se comienza a caer la careta. Se recuerdan que algunos de los reyes de Israel tenían este conflicto. Y de repente nosotros estamos ahí, ¿verdad? Andamos metiendo la cabeza por todas partes para que se ore por nosotros. Y a veces el Señor de veras que no nos quiere decir nada. De otra manera nos va a hablar, nos va a exhortar. De otra manera nos va a ministrar. Y algunos de los reyes de Israel tenían este conflicto porque tenían un montón de adivinos, de todo, y ellos siempre les hablaban bien. ¿Se recuerdan de algunos de ellos? Y decían, así le vas a hacer, decían, hasta lo vas a cornear a tu enemigo. Y el Señor no estaba diciendo nada de eso. Podemos caer en ese conflicto de que alguien en un emocionalismo nos dice, no es que tu pariente, tu amigo, tu hermano, tu papá se va a sanar, dice el Señor. Y es que vos le vas a pegar a la lotería, dice el Señor. Y el Señor no ha dicho nada de eso. Y la verdad es que el Señor no va a sanar a tu ser querido. Y es ahí donde las cosas comienzan a caer en desprestigio. Y será entonces que el Señor se equivoca cuando el profeta o el pseudo profeta o el pseudo maestro o el pseudo apóstol dice algo en nombre del Señor y no sucede. ¿Será que el Señor se está equivocando? ¿Será que el Señor se echa para atrás? ¿Será que a Dios se le está acabando el poder porque ya está como viejito? Porque Él es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Y ya es un viejito sin fuerzas. No, la palabra dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de todos los tiempos. Y que Él es inmutable, que Él no cambia de parecer. O sea, Él no va a lo loco, sino que Él va a lo seguro. Entonces, es la persona, dice la misma Escritura, nos da los parámetros. Y esas cosas que se dijeron en nombre de Dios no se cumplieron, el profeta habló con arrogancia y Dios no ha dicho nada. Y debemos de guardarnos de esos falsos profetas. Debemos de guardarnos de esos falsos maestros y de esos falsos apóstoles. Hermano, muchos de los profetas que ostentan ese carisma, ese don, esa gracia de Dios, crean muchísimos conflictos. Porque son espíritus libres. Porque ellos dicen, no, a mí quien me gobierna es el Señor. Hermanos, y no se dejan dirigir por nada ni por nadie. Desde ahí usted podría ver un parámetro, ¿verdad? Cuando de repente tiene contacto con alguno de esos profetas y usted le pregunta, hermano, ¿y usted dónde se congrega?
¿Y usted dónde sirve? Y él dice, no, hermano, es que yo no creo en las iglesias, yo solo creo en el Señor, en la dirección de su Espíritu Santo. Desde ahí usted puede saber que algo anda mal. Desde ahí usted puede saber que las cosas no van bien. Muchos de esos profetas o de esos pseudoprofetas han dividido congregaciones en el nombre del Señor. Han arruinado hogares en el nombre del Señor. Y lo lamentable de esto es que todavía algunos de nosotros andamos detrás de esos profetas, aún viendo el mal ejemplo de personas y de vida que son, y que no se sujetan verdaderamente al Señor. Entonces, guárdense, dice el Señor, de esos falsos profetas. En el caso del maestro, es lo mismo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 dice así: amados, no creáis a todo espíritu. Fíjense qué tremendo es esto, porque uno las cosas espirituales siempre trata de respetarlas. Porque si uno dice, no, es que Dios nos está hablando, es que Dios quiere decirnos algo y somos personas benignas, somos personas que queremos creer siempre a la palabra de Dios. Y eso es correcto, pero de que tenemos de tener cuidado es de las personas que hablan, de las personas que enseñan en el nombre de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto se puso por escrito allá por unos 100 años después de Cristo, hace más de 2000 años. Y ya existían estos mismos problemas. Y Juan los identifica en el caso de su comunidad. ¿Cuál era el problema de estos falsos maestros? Todos aquellos, dice, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Usted puede leerlo ahí en su casa. Todas aquellas personas que en sus enseñanzas no tienen a Jesús como el centro de sus enseñanzas, esas cosas no provienen de Dios. Todas aquellas enseñanzas que invitan a torcer, que invitan a violar los parámetros bíblicos, esas cosas no provienen de Dios. Todas aquellas personas que lo invitan a usted a pasarse por alto ciertos parámetros, ciertos principios bíblicos, es un parámetro para que usted diga, estas cosas no provienen del Señor. Esto no es del Señor, aunque la gente a usted le hable muy segura. Por eso el Señor dice, por sus frutos ustedes los van a conocer. Y en el caso del apóstol, hermanos, en la figura del apóstol, básicamente apóstol es la persona que ha sido enviado. Y tenemos en la Biblia el relato de los 13 apóstoles. Y podemos ver, hermanos, la forma de ser, la forma de vivir. Podemos ver la entrega. Ustedes dicen si son 12 y con Pablo son 13. Y podemos ver la entrega de estos hombres. Y podemos ver la dedicación. Y podemos ver cómo se dieron con todo por la obra de Dios. Pero muchas personas que ostentan el título de apóstol, de maestro, de profeta, de fariseo, de escriba, del siervo de Dios, del licenciado, del doctor, solamente exacto le gusta eso. El mismo Jesús dijo, a ustedes que no les guste que les llamen rabí, que los llamen maestro y que les hagan reverencia, porque uno solo es su maestro, el Señor. Y Él lo dijo bien claro. Pero todas las personas que hoy en día ostentan esos títulos solo es porque quieren ejercer cierto dominio y cierto poder y una autoridad sobre las demás personas. Estuvo muy de moda hace unos 5 o 7 años que usted podía comprar el anillo del apostolado. Solamente valía la módica cantidad de $1000. Usted lo compraba, se ponía el anillo y había sido embestido de la autoridad apostólica. Yo no sé quién tuvo esa genial idea y ha de haber hecho plata. Mucha gente tenía los $1000. Y cuando uno a lo mejor le decía, Dios le bendiga, hermano, por favor, apóstol, le enseñaba su anillo. Las cosas no son así. El que quiera ser grande, dijo el Señor, entre ustedes, que se ponga a servir, dijo, y de esa manera va a demostrar su grandeza. Pero entonces, por sus frutos los conoceréis. O sea, va a ser evidente. Usted va a decir, esas son naranjas. Ese es mamey. Cuando vea los frutos, si no tiene la pericia, la experiencia de la que hablamos al principio. Pero si todavía uno es muy sencillo y todavía uno puede ser hasta un poco ingenuo, ¿verdad? Porque uno es benigno y pues uno a veces todo se cree. Todo se cree. El Señor Jesús da un tercer parámetro. En cierta ocasión a mí tenía un cibercafé y pues yo estaba contento que ese día se había vendido mucho. Y al final del día llegó un tipo con un billete de $20 y me dijo, dame 2 discos.
Y yo le di los 2 discos, me dio el billete de $20, le di $19 vuelto. Y después cerré y después iba para la Fátima porque a ver a Olinda ahí. Me dijo, voy a llevar pan dulce, vamos a comer pan dulce. Y cuando pago ahí, ojalá que no tenga algo por la propaganda. Cuando llego y voy a pagar, llego en la caja, como la señora tiene pericia, tiene experiencia, me dijo, mire, nomás lo vio, este billete es falso. Y yo con una gran pena y con vergüenza ahí. Pero si no logramos tener esa pericia, esa experiencia, hermano, todos los días nos van a meter billetes falsos y nosotros vamos a seguir diciendo amén. Vamos a ser llevados, como dice la Escritura, por cualquier viento de doctrina, por cualquier tipo de enseñanza. Allá vamos a ir a parar. Allá vamos a andar. Allá vamos a andar de vigilia en vigilia, por aquí, por allá. Allá vamos a andar con pala y con piocha sacando entierros. Porque ignoramos mucho de la palabra del Señor. Pero si aún todavía uno está así sencillo, pues uno es bien crédulo. Dice el Señor Jesús en el versículo 17 y 18. Todo buen árbol, y esto es sencillo, da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Esto es sencillo. O sea, uno no sabe de qué es, pero cuando da el fruto dice, uno es naranja, eso es naranja. Pero todavía hay que ir más allá y hay que probarlo. Por eso el Señor dijo, hay que poner a prueba a los falsos maestros, los falsos apóstoles. La gente que habla en nombre de Dios y que enseña en nombre de Dios cuando en verdad no es de Dios. Entonces, es así. Usted va entonces y corta la fruta. Y uno ve una naranja muy buena, muy apetecible. Y cuando la abre, está reseca o está engusanada. Abre el guineo y está casi deshecho. ¿Quién se lo come así? ¿Quién dice esta fruta está podrida, esta fruta está amarga, pero me la como? ¿Verdad que ninguno de ustedes se la come? ¿Qué es lo que hace? Corta otra y prueba a ver si está buena, si sirve, si no sirve. Nadie se quiere comer o seguir comiendo una fruta que está podrida. ¿Verdad que no? Nadie quiere comer un alimento que ya caducó, que está ruin. Hermano, si usted ve las tortillas que tiene ahí en la refri, envueltas en un mantel, que las ha dejado desde hace 5 meses, hasta un pelaje anaranjado tiene ya, y verde. ¿Y quién se come esa tortilla? En el nombre del Señor, dice uno. Nadie se la come, nadie la tuesta. Eso va directamente a la basura. Por sus frutos los conoceréis. Entonces es lo mismo, hermanos. Mire, ya hay pseudo profetas, hay pseudo maestros, pseudo apóstoles, hay pseudo cristianos, o sea, falsos cristianos. Y entonces usted, ¿por qué sigue consumiendo ese producto? ¿Por qué se deja que se lo sigan engañando? ¿Por qué deja que lo sigan moviendo de aquí para allá? Si usted ya comprobó que esas personas no hablan y no enseñan en nombre del Señor. Entonces al final dice el Señor, hay que probarlo. Ya cuando ya tenemos la veracidad de que eso no sirve, simplemente no hay que seguirlo consumiendo. ¿Qué hay que hacer? Ya para finalizar, hay que cortar el árbol y hay que echarlo en el fuego. Llega un momento, hermano, que ya la vida de un árbol se acabó, ¿verdad? Ya uno dice, este árbol no sirve para nada, no da fruto, ni sombra, ¿verdad? Pero tiene un uso todavía. Y uno dice, lo vamos a hacer leña, lo vamos a cortar. Aunque Jesús está diciendo en un primer momento, está hablando del destino o del futuro eterno que espera a todas aquellas personas que andan hablando en su nombre, pero que Él no ha hablado, pero que Él no ha dicho nada. Está diciendo, todas las personas que actúan, que se mueven de esta manera, les espera un destino eterno que es la condenación, porque de la justicia de Dios nadie se escapa, pero nosotros no podemos condenar a nadie, hermanos, ni tampoco podemos justificar a nadie. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos de cortar con esas personas. Cortar entonces para nosotros es sinónimo de ya no escuchar más a esas personas. Hermanos, si todo lo que esa persona le dice a usted, eso afecta su relación con Dios. Todo lo bueno que usted quiere hacer en el Señor, a través de esas
supuestas enseñanzas se está echando a perder, si esas supuestas enseñanzas que le dicen, no, es que usted es la cabeza del hogar y aquí usted manda, y la palabra del Señor dice que usted manda y aquí su esposa y sus hijos se le tienen que sujetar. Pero eso sí, usted está sujeto a Cristo. De todas esas cosas hay que ponerlas bajo contexto, ¿verdad? No dejarse llevar del todo por las locuras que uno escucha. Si todo lo que usted escucha no es bueno, comience a cortar con esas cosas. Deje de escuchar a esas personas. Deje de juntarse con esas personas y deje de seguir a esos falsos profetas, maestros y apóstoles. Y al final vuelve a decir nuestro Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Agradecemos a Dios por su palabra y que Él nos dé sabiduría para poder distinguir entre todo lo que hay hoy en día, ¿verdad? Ahí por la calle, en la iglesia del Señor, poder distinguir lo que es de Él y lo que no es de Él. Esta tarde, antes de pasar a los anuncios, si hay personas entre nosotros que hoy nos visitan, hermanos, que a lo mejor a través del desarrollo de este pensamiento pueden darse cuenta que de verdad necesitan tener una relación genuina con Dios, que se dan cuenta que a lo mejor han estado trastabillando, como decimos nosotros, dando patadas de ahogado, siguiendo esas corrientes y no verdaderamente al Señor. Este es el momento para que usted pueda iniciar una relación genuina con Dios. Si hay personas que quieren tomar esta decisión esta tarde, puede levantar su mano ahí donde está. Ahí se va a acercar un diácono, una diaconisa, y va a orar por usted. A las personas que a lo mejor nos ven a través de esta transmisión, si usted va a aceptar al Señor, si usted va a reconciliarse, puede inclinar su rostro ahí donde está y hacer esta oración con el Señor. Si no lo hay, hermanos, vamos a pasar a los anuncios. El primero de ellos